Te cuento que el kiwi es una fruta exótica originaria de las laderas del Himalaya. Es muy acuosa y aporta una cantidad moderada de azúcares, siendo rica en vitamina C, ácido fólico y potasio. Farmacias Carol presenta Bueno, felicísima, dándole la bienvenida a dos personas, a Saskia a su casa, como yo me voy a sazonar a Saskia todo el mes. Este es el programa de Saskia y estoy feliz. Y tuyo también. Bueno, lo que pasa es que yo soy prestada, yo sé que yo soy la novia del pueblo, como Radio Popular. Pero yo estoy prestada y con mucho amor, siempre sirviendo. ¿Tú crees? Y estamos para servir en donde me manda el universo, Dios, ahí yo estoy. Pero además, hoy, aparte de que se viste de gala contigo, porque la vida te devolvió acá, de regreso. Continúo aquí con ustedes. Continúa y con Dios por delante seguirá estando, pues también se viste de gala porque está con nosotros hoy en el marco del mes de la salud mental. Yo no me atrevo a decir que es el colega, ¿verdad? Porque es con demasiado, yo soy dando pininos todavía. Amaury Ramírez fue el presidente saliente del Colegio Dominicano de Psicólogos. Además, tiene una especialidad en logoterapia. Es una persona que ha hecho mucho por la salud mental en nuestro país y además por la organización del gremio. Realmente se vio el trabajo realizado y yo sé que todos han aportado es como cuando estás haciendo un edificio de la nada, todos van poniendo algo, ¿no? Entonces, pero los trabajos se ven y gracias por estar con nosotros y haber aceptado la invitación, a Mauri. Bendiciones. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido. De verdad que sí. Nos honra con su visita, que además con este tema tan especial y tan importante, porque además de estar en una pandemia, pues mucha gente ha estado como media desenfrenada por muchas cosas. Y en este mes queremos tratar lo que es la salud mental. Entonces, yo quisiera que habláramos de... La gente piensa que la salud mental es simplemente cuando tú llegas ya a estar y te definen como un loco. Pero tiene como un proceso, lleva como, es como, sí, un proceso que va aumentando según pasa el tiempo. ¿Usted no puede definir esto y explicarnos cuándo realmente se está hablando, cuándo inicia una salud, un problema mental? Bien, el tema de salud mental, gracias por la invitación. El tema de salud mental en la República Dominicana, y un poquito para contextualizar, cuando hablamos de salud mental, hablamos de que tenemos que tener en cuenta diferentes factores. Factores biológicos, factores sociales, bien, lo que son los factores medioambientales. Entonces, cuando hablamos de salud mental, hablamos de un equilibrio, una homeostasis, bien, en lo que son esos factores orgánicos, bien, y esos factores psicosociales que se dan en el individuo. La salud mental es la génesis de la salud. En dicho de cierta forma, no hay salud sin salud mental. Usted puede, por ejemplo, tener cualquier tipo de salud. Usted puede decir, yo estoy sano, yo no tengo ningún tipo de enfermedad orgánica, más tengo una enfermedad, más tengo una situación de salud mental que no tiene una base orgánica, sino de la parte de la psique. Entonces ya todo lo otro se decompensa. Lo cual, cuando hablamos de salud mental, hablamos de que de un equilibrio que tiene el individuo en su proceso de conciencia, de adaptación al medio y de respuesta al medio. Entonces, es bastante complejo el tema de la salud mental porque estamos hablando de seres humanos y el ser humano es un ser complejo.
muchas veces hay explicaciones muy reduccionistas sobre lo que es el ser humano. Y el ser humano, en su complejidad de construcción, así es también su complejidad de explicación sobre ese sujeto que llamamos persona, que llamamos ser humano. Entonces, cuando hablamos de salud mental, hablamos de un equilibrio, de un equilibrio en los componentes biológicos bien, y psicológicos en el ser humano que se dan en torno a una respuesta adaptativa hacia el medio ambiente en el que se desarrolla el individuo. En la República Dominicana, por ejemplo, muy importante, porque para el 2019, según las estadísticas del Ministerio de Salud Pública, el 20% de la población dominicana padecía de algún trastorno mental. El 20% sin pandemia, sin crisis económica, el 20% sin despidos masivos en el Estado Dominicano, el 20% bien sin esta parte que tiene que ver con esta crisis, por ejemplo, de consumo de sustancias psicoactivas como es el alcohol. El 20% en un periodo, vamos a decir, relativamente calmado del 2019, donde se ejecutó la evaluación. La pregunta es, ¿en cuánto estará el índice entonces de problemas psicológicos en la República Dominicana en medio de la pandemia, con todos los factores psicosociales que intervienen en la salud mental de la población? Es una respuesta que se la estamos solicitando al Estado como garante de derechos y no hay una respuesta del garante de derechos porque todavía el garante de derechos no ha hecho una evaluación seria respecto al impacto de la salud mental en la República Dominicana del COVID, y no solamente del COVID como pandemia, pero también de la pandemia de la crisis económica, de la pandemia de los despidos. Recuerden que la persona que se suicidó hace una semana, el hermano dice de la persona que la persona entró en proceso de depresión porque tenía temor a ser cancelado como servidor público. Y desde entonces ese temor lo llevó a un proceso depresivo, y el proceso depresivo lo llevó a un suicidio. Cuando iba rumbo a dónde? Rumbo a un servicio de psiquiatría, rumbo a un servicio médico. Cuando venía de su localidad del este a recibir los servicios médicos acá en Santo Domingo, entonces decide bajar del carro y lanzarse de un puente hacia el vacío. Entonces, son muchos los factores que están incidiendo en la salud mental de la población dominicana y que requieren una respuesta integral del garante del derecho a la salud, que es el Estado. Sí, así es. Y el banco, por ejemplo, las deudas que se han ido acumulando precisamente por la falta de trabajo, porque muchos están trabajando desde la casa, pero hay otros que fueron despedidos, que disminuyeron el personal. Ahí es que viene una cantidad de depresiones que yo he visto. Hay gente que hasta decían, pero yo no sabía que él era depresivo, pero la desarrolló en el momento. Quizás la preocupación, diríamos. ¿Cuál sería la pandemia del siglo? Mira, nosotros estamos en la pandemia del siglo, no es el COVID. Muchos teóricos plantean, y especialistas y científicos, que la pandemia del siglo es el sinsentido. El sinsentido. Vivimos en una sociedad, la sociedad del sinsentido, la sociedad del vacío. Vivimos en un contexto, y no es de República Dominicana, sino del mundo entero, de la sociedad del vacío. Cerca de 2 millones de personas se suicidan cada año. Eso es una pandemia. Eso es una pandemia. ¿Cuántas personas existen con problemas de salud mental? Eso es una pandemia. Entonces, la pandemia del sinsentido está llevando a muchas personas a vivir una vida, vamos a decir, sin propósito. El único ser que es capaz, que es consciente de que existe, y producto de esa conciencia de su propia existencia, es capaz de proyectarse hacia el futuro. Y como es capaz de proyectarse hacia el futuro y es consciente de que existe, necesita por default un por qué y un para qué vivir. Y ese ser es el ser humano, es el único animal sobre la faz de la tierra que es consciente de su propia existencia. Con los demás animales compartimos muchos elementos del reino animal, pero la conciencia de su propia existencia radica solamente en el ser humano. Y esa capacidad de autoproyección. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Muchas personas que en esta sociedad del poseer y del tener
Entonces viven una vida sin sentido, viven una vida sin un propósito. Y al vivir en esta vida sin sentido y propósito, son aquellas personas que aún teniéndolo todo, te dicen, es que yo tengo un vacío. Es que yo tengo todo, es que yo tengo casa, es que yo tengo carro, es que yo tengo hijos, es que yo tengo mi esposo, pero me falta algo. Y ese algo es el sentido. Y el sentido que no se crea, sino que se encuentra. ¿Y de dónde viene muchas veces esto? De que estamos educando generaciones para tener cosas, no para ser. Lo educamos, por ejemplo, para los hijos, lo estamos educando para que sean buenos profesionales. Lo estamos educando para que sean excelentes profesionales, para que tengan casa, tengan carro, pero no lo estamos acompañando para que ellos descubran su ser y para que vivan como ser humano, para que vivan como personas, para que descubran el por qué y el para qué vivir más allá del poseer. Entonces, cuando nos encontramos en esto y en esta educación, en el poseer, algunos lo logran y otros no. Y eso que no lo logran y fueron educados para el poseer, entonces tienen doble crisis. La crisis de no haber obtenido lo material y la crisis de no haberse encontrado en el proceso. Entonces, eso es un gran desafío que tenemos que enfrentar, y me encanta esta parte de nuestra formación en logoterapia y análisis existencial a raíz de un encuentro que tuvimos con lo que es la Escuela DAO de Perú. Y por eso es que también esta parte allá al fondo que se llama Trascendiendo, porque hay que enseñarle a la sociedad, a las personas a trascender. Y trascender tiene una dimensión primero de encontrarnos. Los seres humanos no nos encontramos. Y muchas personas tienen miedo de encontrarse consigo mismo. Si yo le pregunto, cuando yo le pregunto a una persona, dime quién tú eres, se limitan a decir, no, yo soy fulano de tal, tengo tanto, pero ¿quién tú eres? O sea, ¿quién tú eres en esencia? Esa es una pregunta que posiblemente llegamos a Dios sin saber quiénes somos. Y hemos vivido y estamos viviendo sin encontrarnos. Para crecer, para trascender, primero tenemos que encontrarnos quiénes somos como ser humano, como persona. Entonces, en ese encontrarme, el aceptarme. Y en ese aceptarme, trabajar aquellos componentes que deseo trabajar. ¿Para qué? Para avanzar, pero no solamente para mí, sino para otros también. Porque no existe un Amaury sin una Sakia. No existe un Amaury sin una Ana Mirda. O sea, existo yo porque existe un tú. El ser humano es un ser relacional y en ese ser relacional necesita que también la proyección hacia otro ser de su propia dimensión humana. Qué interesante. Por mucho tiempo se ha trabajado en procurarse una economía sana al precio de una sociedad enferma. O sea, la sociedad del Prozac, de una necesidad de elementos externos que ayuden a la felicidad. Yo creo que, ¿tú crees que en algún momento iremos a los orígenes? Yo creo que... O sea, porque en algún momento se degeneró. Es que tenemos que llegar al origen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la felicidad no es una meta. Tú no puedes llegar a la meta de ser feliz. La felicidad es un producto de otras cosas. Por ejemplo, deseo tener una familia. ¿Ven? Entonces, en ese deseo de tener una familia, construyo una familia. Pero no es la felicidad el resultado. La felicidad va a ser si logro obtener eso que deseo construir, que es una familia. Bien, que es una familia sana. Deseo, por ejemplo, terminar la feliz. Pues seré feliz cuando termine la carrera. No, pero no es que va a ser feliz cuando termine la carrera. Es que la carrera, el estudiar la carrera, bien, y hacerlo con pasión y hacerlo con determinación, es lo que te va a dar eso que llamamos que felicidad. Entonces, la felicidad no es un fin en sí misma. Se construye con acciones que vamos tomando día a día. ¿Qué es lo que pasa hoy en este siglo? Que vivimos el siglo de la irresponsabilidad existencial. Yo no soy responsable de nada. O sea, vivimos en un momento donde las personas no son responsables de sí, sino que es el otro el responsable. Es más fácil yo decir que yo me siento así porque tú me hiciste, que yo me siento así porque el gobierno, que yo me siento así por... Siempre
la responsabilidad de lo que nos pasa siempre está afuera y nunca asumimos parte de esa responsabilidad de nuestro accionar. Es tanto así que a veces le hago una crítica a algunos amigos que todos se lo achacan a Dios o al diablo. ¿Eso es culpa de Dios o es culpa del diablo? O sea, hay una entidad fuera de que es responsable de mis éxitos y de mis fracasos, más no yo. O sea, me pasó algo, eso fue porque Dios lo quiso así. Ajá. Y entonces, ¿cuál es la parte del libre albedrío para los creyentes donde te toca a ti una cuota de responsabilidad frente a aquello que ocurre? Entonces, vivimos en esta esfera de la no responsabilidad existencial, que es un llamado para la salud mental es hacernos responsables de nuestra propia existencia. Cuando yo me hago responsable de mi propia existencia, hago conciencia de cómo me siento, hago conciencia de las decisiones que he tomado, que son certeras o poco certeras, bien, hago conciencia de lo que tengo que hacer y no espero que la vida me dé nada, sino hago una pregunta. ¿Qué la vida espera de mí? O sea, ¿qué es lo que la vida espera de mí? No lo que yo espero de la vida. Cuando yo logro conectar lo que la vida espera de mí, entonces estoy desarrollando eso que llamamos un valor de creación en la parte de la propuesta de Víctor Frank. Ese valor de creación, ese valor de yo darme, de yo dar, de yo ofertar. Y en la misma forma en que doy y que oferto, bien, en esa misma forma también recibo. Entonces, yo creo que estamos en un momento muy bueno esta pandemia, porque también esta pandemia nos ha ayudado mucho a encontrarnos. Muchas personas yo he conocido que dicen, nunca tuve tanto tiempo solo, nunca tuve tanto tiempo conmigo mismo. Y hay personas, señores, que se han encontrado, podemos hablar muchas cosas negativas de la pandemia, pero hay personas que se tuvieron que obligatoriamente encontrar, porque estaban en la casa. O sea, aquí no tenemos que ver qué vamos a hacer. ¿Nos encontramos o no encontramos? Otros, en ese encontrarse, descubrieron que no necesitaban, que no querían estar juntos. Y yo lo veo como algo bueno, no como algo negativo. Descubrieron que no querían seguir juntos. Y hay otras parejas, señores, y hermanos, amigos, que se reconstruyeron en el proceso. Entonces, la pandemia ha traído de todo. ¿Qué es lo bueno que sacamos de esto y cómo nos vamos reconstruyendo en este tiempo, que es un tiempo de esperanza? Yo no lo veo como un tiempo de fatalidad, sino como un tiempo de esperanza que nos ha permitido ver lo vulnerable que somos, pero también ver lo fuerte que somos. Porque yo le hago una pregunta. Si en el 2019 nos dijeran a nosotros que nosotros íbamos a pasar lo que íbamos a pasar, pues nuestra cabeza posiblemente pasaría en ese momento que no íbamos a sobrevivir. ¿No? ¿Quién se imaginaba, señor, estar encerrado tantos meses? ¿Quién se imaginaba tantas situaciones? Y sin embargo, ahí vemos la fortaleza del ser humano a resignificar los hechos de vida y la fortaleza que tenemos los seres humanos, esa capacidad interna a ser resilientes. Hemos descubierto que esta generación es una generación altamente resiliente y todo el que tiene más de 40 años, todo el que tiene más de 40 años en adelante, las demás generaciones deben darnos una medalla al mérito. ¿Por qué medalla al mérito? Porque los que tenemos más de 40 años hemos vivido de todo. Así es. Ahí se nos han quedado el tiempo, siempre nos traiciona. Y nos hemos quedado con muchas preguntas, porque por ejemplo, en lo particular, yo he dicho que usted está aquí en el programa y he recibido 2 o 3 preguntas a través de un chat. Pero quiero que el señor director, por favor, un minutito solamente, él va a hacerme, porque yo quisiera que en una próxima entrega, quizás no muy lejana, pudiéramos tocar la situación que se está viviendo en los niños con estas clases virtuales, que muchos no han podido como aceptar o hacer, integrarse. Y hasta hubo un caso fuera en un país, no recuerdo ahora mismo cuál, de un niño que llegó al suicidio precisamente por las clases virtuales. Entonces, nosotros quisiéramos ver si nos da un consejo
sobre todo ya para cerrar lo que es la participación de hoy, un consejo para esos padres, para los mismos padres, para que se aprendan a querer, para que puedan dar amor, porque si no se quieren ellos no pueden querer a nadie. Bien, en este proceso lo que encontrarse, señores, hacer conciencia de quiénes son y cómo llegaron a ser esas personas que son. Y no esperar que los hijos respondan en la misma medida en que yo deseo. Yo debo verme para verlos y saber que los hijos en sus diferentes edades están en madurez diferente a la mía. Y no esperar que un hijo me responda con la madurez y la experiencia que ya yo tengo de vida. Él va a responder con la madurez y la experiencia que tiene según la edad y según los recursos que como padre y sociedad les hemos aportado. Hay que ser paciente, amoroso y tierno con nuestros hijos. Así mismo es. De verdad que ha sido muy enriquecedora, ¿verdad, Ana Mirta? Tenemos que invitarlo para una segunda parte porque nos quedamos en pijama. Y en Pero este mes claro, yo creo que debemos de tratar eso. Claro Un placer. Gracias, Ana Mirta. Feliz agradecida de que haya estado con nosotros Mauricio Ramírez, presidente saliente del CODOPSI, Colegio Dominicano de Psicólogos, además especialista en logoterapia, su máster en relaciones públicas, conferencista y mucho más. Así que gracias Claro que sí. nosotros, trascendiendo, así que vamos a atrevernos a seguir creciendo. Claro que sí, muchísimas gracias por su tiempo, muy valioso que nos ofreció a nosotros hoy. Gracias. Así que vamos a ir a pausa y en breve volvemos. Farmacias Carol presentó